Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de unas experiencias de Norma NIC 37, porque en Norma NIC 37 el problema más grande que tenemos al momento de aplicar la norma, y me refiero exclusivamente a los conceptos de probable, posible y remoto, que recoge la norma NIC 37 para que nosotros tengamos en cuenta al momento de reconocer, revelar o no hacer nada respecto de una obligación que probablemente la empresa tenga o no tenga. ¿De acuerdo? Entonces, lo probable, lo posible y lo remoto es la primera experiencia que les voy a comentar. A propósito, a todos los colegas, muchos saludos a todos los que están ahí. Listos. Seguramente usted habrá escuchado o habrá leído o habrá escuchado a un expositor hablar de lo probable, lo posible, lo remoto en la aplicación de la norma NIC 37. El párrafo 23 de la NIC 37 establece que para reconocer un pasivo debe existir una obligación presente y también debe existir la probabilidad de que haya una salida de recursos para cancelar tal obligación. La salida de recursos se considerará probable siempre que la probabilidad de que un evento pueda ocurrir sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. Cuando no sea probable que exista tal obligación, la entidad revelará un pasivo contingente, salvo que la posibilidad de que haya una salida de recursos se considere remota. ¿Se da cuenta? En esta pequeña frase hablan de probable, de posible y de remoto. Y es justamente a lo que quiero invitarte a reflexionar en esta pequeña transmisión. ¿Cómo explicar lo probable, lo posible y lo remoto a los no contables? Eso es lo más complicado, sobre todo porque usted tiene que pedirle esta información a los abogados y los abogados deben expresar sobre cada caso legal que afronta la empresa, ponerle una calificación, debe ponerle si es probable, si es posible o si es remoto para que el contador, si es probable, registre la obligación, si es posible, haga una revelación y si es remoto, pues no haga nada. ¿Me dejo entender? Sobre este aspecto yo escribí un artículo en el Facebook, ahí abajo está el link, cuando les pase el material van ustedes a poder leer el artículo y en ese artículo está basado lo que voy a exponer hoy día, ¿de acuerdo? Corría el año 2014 y yo quería explicarle a un grupo de abogados de qué se trataba lo probable, lo posible y lo remoto, ¿me dejo entender? Y era el año 2014, así que te invito también a que te pongas en ese contexto. Para el 2014 el Perú no había clasificado al Mundial de Brasil. Se ejecutó en Brasil el Mundial 2014. Y Perú tenía una tradición de no ir al Mundial desde el año 1982, que fue la última vez que participamos en el Mundial de España. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese año, en el 2014, se me ocurrió hacer la siguiente pregunta. ¿Clasificará? Yo le decía a los abogados, vamos a jugar a una apuesta y veamos quién debe registrar una obligación como probable, como posible o no hacer nada como remota. ¿Me dejo entender? Entonces, a lo cual yo le pregunté a los amigos abogados que estaban ahí, ¿clasificará Chile al Mundial 2018? Ojo, aún no había empezado el Mundial del 2014, estábamos más o menos en enero del 2014, usted sabe que el Mundial más o menos es a mediados de año, y en ese contexto yo pregunté, ¿clasificará Chile? Y bueno, habría que ver el pasado. Desde 1930 a la fecha se han jugado 20 copas mundiales en ese momento, más la del 2018 ya son 21 copas mundiales. Chile asistió solamente a 8 copas mundiales, digamos, es un argumento en contra, pero es 14º lugar en el ranking FIFA 2014, eso está a su favor. Y de los 23 jugadores que irán a Brasil, solamente 5 juegan en la liga local y 18 en ligas altamente competitivas en el extranjero. El máximo logro fue un tercer puesto en el año 1962. Como usted puede ver, existen argumentos a favor y argumentos en contra de que Perú de que la selección chilena en ese momento podría ir a Rusia o no podría ir a Rusia. Y como Chile en esos momentos mostraba una gran potencia futbolística y estaba exhibiendo el fútbol de la generación dorada de los dos jugadores buenísimos que sacó Chile en esa temporada, nosotros tendríamos, y dígame que no va a decir usted que en ese momento usted apostaba porque Chile iba o no iba. Mire, de que no iba, creo que era muy complicado pensar que Chile no iría, siendo la potencia futbolística que era en el 2014. Así que con esos argumentos que usted ve ahí, yo hubiera calificado que Chile era posible de que vaya al Mundial. No era descabellado, no era jalado de los pelos. Miren los argumentos, miren cómo jugaba en ese momento la generación dorada, ¿no? Ahí salió el Chico Maravillas, ¿no? Vidal, y cuántos jugadores que nos dio en ese momento
el equipo chileno. Entonces, en ese momento yo lo calificaba como posible. Mire usted, si te preguntaba en ese momento, ¿irá Brasil a Rusia 2018? Yo estoy seguro que todos ustedes estarían de acuerdo en que ya, decir que es probable. Pero hay que argumentarlo en un documento técnico. Desde 1930 a la fecha se han jugado 20 Copas Mundiales y Brasil ha asistido a todas. ¿Qué te hace dudar que no va a ir a la siguiente? Brasil ha sido 5 veces campeón del mundo y es tercer lugar en el ranking FIFA. Con todos esos argumentos, estimados amigos, en el año 2014 nadie, pero nadie, estaría en contra de afirmar de que Brasil es altamente probable de que vaya a Rusia 2018. ¿Se da cuenta? Ahora, queda otra pregunta. En ese año, estimados amigos, y los peruanos lo van a sufrir esto en carne propia. Si nos preguntábamos en enero, en febrero del año 2014, si Perú iría al Mundial, ustedes, a ver amigos peruanos, ustedes pónganse, recuerden enero del 2014, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo? Si en ese momento te preguntaban, ¿Perú va a ir al Mundial, sí o no? ¿Usted qué respondía? Dígame, por favor, usted que está ahí y que ha vivido en carne propia este sufrimiento, esta sequía de mundiales, que desde el año 82 no íbamos al mundial, ¿eh? Yo en el 82 tenía 5 años, o sea que yo no he visto a mi selección en un mundial hasta Rusia 2018. Pero ¿qué diría usted si en enero de 2014 le decíamos, ¿irá Perú al mundial? ¿Usted qué diría? Colega, contésteme, está ahí en la transmisión. Nadie en ese momento tenía confianza, todo el mundo decía, oiga, esto es remoto. ¿Y por qué razones? Bueno, hay varias razones de peso, ¿no? A ver, vamos a argumentar las razones de peso. Esta es la selección del año 1986. Pueden distinguir ahí al Ciego Blitas, que después fue entrenador de la selección, a Franco Navarro, a Cueto. Me acuerdo de esas figuras de esos tiempos. Esta selección no fue al Mundial. Posteriormente, para el año 1990, esta selección que usted ve acá tampoco fue al Mundial. Metamos 86, año 90, tampoco fue al Mundial, y en esos tiempos salían en los periódicos titulares como esto: escándalo, siguen chupando. ¿Se acuerda usted o no? Con una selección así de descarrilados que se iban a jugar a reuniones con las voleibolistas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esos escándalos que salían en periódicos del Bocón? No fuimos. 94, 94, en una oportunidad se fueron a hacer una temporada a Panamá, me acuerdo, y se escaparon y se fueron a unos casinos. Miren, los periódicos sacaban, así no juerga Perú, así no juerga Perú, imagínense. Después también habían escándalos con los dirigentes y periódicos sacaban estos tipos de titulares, vergüenza nacional. ¿Se acuerda usted también del escándalo que hubo en el club El Golf? Y así fueron pasando los años. Inclusive teníamos 4 magníficos que jugaban en las selecciones europeas a un altísimo nivel, pero también fueron castigados porque se les encontró haciendo unas pachangas, unas fiestas, unos bacanales en los hoteles de la concentración del hotel. ¿Se acuerda usted, amigo? Entonces, con esta generación, nosotros, ¿qué decíamos? Perú solamente ha asistido a 4 Copas Mundiales, la última fue en España el 82, no contábamos con jugadores de élite, nuestros 4 fantásticos no han logrado actuaciones destacables a nivel de la selección, los jugadores han demostrado ser altamente indisciplinados, la dirigencia no ha demostrado compromiso con el crecimiento del deporte nacional, la liga local es una de las más mediocres de la región. Yo no sé cómo hay gente que mira partidos peruanos, ¿no? Es como pasar de unos partidos europeos a alta competencia a un partido que se juega en cámara lenta aquí en el Perú. Y los equipos locales son eliminados rápidamente de los torneos regionales como las Copas Libertadores. Con toda esa evaluación y con todo el dolor de mi corazón, en enero o febrero de 2014 que hice esta exposición, mi conclusión era de que Perú no va a ir a Rusia. Inclusive yo en el artículo, inclusive puse que Perú no va a ir ni a Rusia 2018, ni a Qatar 2022, ni a Saturno 3040, ¿no? Yo puse esto es remoto totalmente. ¿Me dejo entender? Y yo creo que usted, con estas explicaciones, también hubiera concluido lo mismo en ese año. Sin embargo, eran estimaciones que obedecían ¿a qué? A unas circunstancias que eran válidas en ese momento. Posteriormente las circunstancias cambiaron.
Y para bien, la selección peruana llegó a ir al 2018, mientras que la selección chilena, contra todo pronóstico, no fue al Mundial. ¿Me dejo entender? Esto es lo lindo de las estimaciones, que están basadas en circunstancias. Las circunstancias también tienen incertidumbres, y en medio de esa incertidumbre hay que hacer una mejor estimación para hacer nuestra contabilidad. Probablemente no se cumpla a futuro, pero no podemos negar de que hemos hecho el mejor esfuerzo en esa estimación al momento en que nos hicieron la pregunta. ¿Me dejó entender? Eso explica ya lo probable, lo posible y lo remoto. Lo probable para Brasil, lo posible era para Chile y lo altamente remoto era para Perú. Aquí en el país, en el junio del 2020, el 2 de junio del 2000, perdón, aquí en mi Perú, en junio del 2000, una empresa, una contratista vinculada a una empresa minera, derramó mercurio en un pueblo muy pobre, un pueblo muy, muy pobre de Cajamarca, cerca donde están sus operaciones mineras. Se derramaron 100 litros de mercurio básico. Usted, colega, habrá visto cuando se rompe un termómetro y el mercurio sale goteando de su contenedor, y este mercurio se torna en una especie de bolita cromada y muy llamativa. Imagínense, no esa gotita no esa gotita de mercurio, sino imagínense 100 litros de mercurio básico. También llama la atención, también es muy llamativo, pero ¿sabe qué? El mercurio es altamente tóxico, es altamente cancerígeno. ¿Me dejo entender? En Estados Unidos, cuando se rompe un termómetro, aíslan la habitación total. Aquí, ¿qué hacemos cuando se te ha roto un termómetro? Aquí en Latinoamérica, barremos el termómetro y lo botamos a la basura. Mire, ese pequeño gota de mercurio puede causarnos grandes, grandes molestias. A la fecha, luego de ese derrame, muchas personas se han muerto, muchas personas están padeciendo porque son víctimas de ese derrame de mercurio. ¿Me dejo entender? Ahora dígame una cosa, el 2 de junio del 2000, cuando se hizo el derrame de mercurio, miren, te estoy dando toda la historia, el problema fue muy grave, fue tan grave que niños que estaban alrededor del camión que derramó el mercurio, comenzaron a recoger el mercurio con tazas en las cuales tomaban desayuno. Y en el colmo del escándalo hay un reportaje en YouTube que dice que las personas responsables del derrame comenzaron a comprar el mercurio pues, por una cantidad de dinero, y eso pues fue contrario pues, a la salud de los niños. Entonces, imagínense, si bien es cierto, el derrame lo hizo una empresa transportista privada, independiente, pero también es cierto que esa empresa fue contratada por la minera Yanacocha, que es la empresa vinculada, que es la empresa que en realidad contrataba los servicios de estos transportistas. ¿Me dejo entender? Entonces la pregunta que yo le hago es la siguiente. La empresa, en ese momento, en junio del 2000, la empresa, sí o no, estaba metida en un gran problema. ¿Sí o no? ¿O tú crees que esa empresa podría decir, no, yo no fui, fue un transportista que yo contraté? ¿A quién crees que le iban a responsabilizar de esta negligencia? Dígalo usted. ¿A la minera o al transportista? De hecho, a la minera nadie va a culpar al transportista. De frente te vas con quien tiene más capital, quien tiene más operación. Además, finalmente era la responsable porque el transporte era para la empresa minera. Si no hubiera habido empresa minera ahí, no hubiera existido el derrame. La responsabilidad era altamente de la empresa minera, obviamente, y esta obligación fue calificada pues como probable, ¿no? Inclusive posteriormente la empresa ha venido desembolsando dinero para resarcir económicamente a las familias afectadas. Esto es un claro ejemplo de una situación que, si tú le preguntabas a cualquier experto legal, a cualquier contador también, oiga, esto va a generar obligaciones de qué orden, probable, posible o remota. Mira, hermano, yo hubiera dicho altamente probable y espero que usted también. Y finalmente viene una experiencia que yo le he llamado a la mala, es decir, cómo hemos aprendido nosotros, ¿cómo he aprendido? Bueno, cuando digo nosotros también estoy incorporando pues a mi equipo de trabajo, que en esos tiempos, ¿a dónde estará mi equipo de trabajo con los cuales yo aprendí a aplicar y auditar la NI 36? ¿Qué pasó en esos años? Pasó pues que, mire, esto que usted ve acá es una foto de un área
muy conocida, que es el centro comercial Jockey Plaza Shopping Center, el centro comercial más exclusivo del país, ¿no? De acá del Perú. Además, fue el primer centro comercial que tuvo administración centralizada, ¿de acuerdo? Está en el distrito clase A de Santiago de Surco. Muy bien, en el año 2000, creo que el centro comercial se inauguró en el 95, por ahí, 93 o 94, máximo 95, por ahí fue inaugurado. Y en el año 2000 a mí me encargan, como parte de una consultoría, aplicar la NIC 36 en este centro comercial, porque el centro había estado teniendo algunos problemillas, ¿no?, con su flujo de efectivo. Así que los auditores le pedían, oiga, usted tiene que evaluar la recuperabilidad del centro comercial. Bueno, ese fue mi encargo. Pero ¿qué pasó? Como suele pasar, como seguramente usted ha hecho, estimado colega, yo también he cometido muchos errores en el aprendizaje de las normas contables. En esos tiempos, acuérdate, en el año 2000, yo no me había leído la NIC 36. A mí me dan el encargo y mi jefe me dijo, Freddy, ¿puedes hacerte cargo, sí o no? Yo le dije, pero por supuesto, mire, cuando a usted le pregunten si usted puede hacerse cargo de algo en su trabajo, ¿usted qué tiene que decir? Que sí puede hacerlo. Y una vez que lo hace, vaya a aprender cómo se hace. Esa es la técnica. Porque si usted espera a estar listo para hacer algo, para aceptar los retos, pues la verdad va a perder muchas oportunidades. Entonces, a mí me dijeron, hay un reto acá, aplicar NIC 36. ¿Puedes o no puedes? ¿Qué cosa dije? Pero por supuesto que puedo. Y en lugar de irme a leer la norma 36, le pregunté a un senior de consultoría, alguien que tenía muchos más años de experiencia que yo, le dije, oiga, ¿sabes aplicar NIC 36? Y él me dijo, sí, es muy fácil, me dijo. Me dijo todo esto, debes calcular el valor en uso del centro comercial con la tasa WACC y compararás el valor en uso con el valor en libros, y si el valor en uso es mayor que el valor en libros, no hay pérdida, suerte, me dijo así. Un resumen rápido que me hizo, me acuerdo que en un corredor, en un pasillo de la oficina donde yo trabajaba. Mi cabeza comenzó a pensar en valor en uso, WACC, ¿qué cosa es eso? Pero bueno, por lo menos ya me había dado un derrotero. Pero tonto yo, porque ¿qué debí hacer en ese momento? Debí leer la norma, no debí preguntarle a alguien, debí leer la norma y después preguntar. No, yo estaba empezando al revés, de la forma más horrible. ¿De qué se trataba aplicar NIC 36 según mi amigo? De estimar los flujos de efectivo de esta empresa de entrada y los flujos de efectivo de salida. Yo lo que necesitaba saber era un flujo neto durante el plazo de vida estimado de este centro comercial. Lo que estaba construyendo en aplicación en NIC 36 era el importe recuperable de la inversión realizada en el centro comercial. Estos términos están en la norma NIC 36. Para los ingresos, tenía que fijarme. Bueno, no era tan fácil. Yo pensé que tenía que multiplicar el precio del metro cuadrado de arrendamiento por los metros arrendados. Sin embargo, no era tan sencillo porque, mire, en un centro comercial al que usted vaya, el precio por metro cuadrado de arrendamiento no es el mismo en todo el centro comercial. Varía, depende de en qué lugar te encuentres. Por ejemplo, no es lo mismo que estar en el patio de comida. Todos los centros comerciales tienen un patio de comida. No es lo mismo estar en la parte central que en las partes laterales o de pronto al fondo, al costado de la entrada del baño o de los servicios sanitarios. No es lo mismo. Dependiendo, si estás en zonas más privilegiadas, pues te cobrarán más. Eso ya implicaba una complejidad extra, ¿no? Pues tener un mapa del centro comercial y ver las áreas y cuánto es el área del metro cuadrado, cuánto es el precio del metro cuadrado por cada una de esas áreas. Luego tuve que enterarme de que los negocios en los centros comerciales cobran ingresos por derechos de llave, que es un cobro al inicio del contrato de arrendamiento. Hay cobros fijos mensuales, pero al momento en que se suscribe el contrato se cobra un derecho de llave. También hay ingresos por arrendamientos fijos, pero también hay ingresos por arrendamientos variables por desempeño. Es decir, te cobro un fijo más un porcentaje de tus ventas. Y eso ya lo complicaba la situación. ¿Por qué razón? Lo hacía complicado porque tenía que estimar cuáles eran las ventas de esas tiendas a las que se les cobraba renta variable. Por ejemplo, las tiendas ancla. Este es un concepto interesante de centro comercial moderno, tiendas ancla. Acá en el Perú, pues las tiendas ancla son Falabella y tiendas Ripley. Son dos tiendotas que definitivamente el comprador va a esas tiendas y entre esas dos tiendas hay un puente, un mall que le llaman, y en ese mall están todas las tienditas menores por las que usted va a atravesar
para ir de una tienda ancla a la otra. Y en el camino se va a distraer y va a soltar más dinero. Una genialidad de los diseñadores de los centros comerciales. ¿Qué más? Hay ingresos por arrendamientos variables por índices de inflación. Y obviamente en ese año el centro comercial comenzó a cobrar efectivo por el parking, por entrar. Antes de ese año no se cobraba el parking, era el parking libre, pero ahora sí lo cobra. Entonces mire toda la cantidad de ingresos que tiene un centro comercial. Proyectar ingresos esto es lo complicado, esto es lo retador en proyectar ingresos. Proyectar gastos es más fácil porque es la nómina, en el caso del centro comercial es la nómina de trabajadores, ese es su gasto, los impuestos y los arbitrios municipales, los impuestos prediales, eso sí, son flujos importantes. Y el otro gran flujo importante que tiene el centro comercial es el arrendamiento. Ellos pagan el arrendamiento de todo el terreno sobre el cual están asentados. Eso era más sencillo de pronosticar. Los ingresos siempre son los más complicados. Pero una vez que tienes los flujos, ¿qué tienes que hacer con esos flujos? Traerlos a valor presente. Con una fórmula que mi amigo dijo, WACC. Yo dije, ¿what? ¿Qué cosa es el WACC? Recuerdo en ese momento que sí lo había visto o alguien me lo había enseñado en la universidad, en el pregrado, pero nunca lo había utilizado en la vida práctica. Este formulón que nos asusta, sobre todo porque hay un costo del patrimonio que tiene una fórmula un poquito más feíta. Esta fórmula de patrimonio es esta de acá, ¿no? Donde se incorporan términos como tasa libre de riesgo, tasa de mercado, prima de mercado y el famoso beta. ¿Qué cosa es este beta? Entonces me estuve obligado, yo ya había egresado a la universidad un año creo, me estuve obligado a regresar a la universidad a buscar libros sobre esto porque tenía que conversar con la gerencia sobre estos temas, con la gerencia de mi cliente, ¿me dejo entender? Y en esos tiempos no era como ahora, mire, en esos tiempos habían portales como este, que la verdad no ayudaba mucho, no había la cantidad de información que hay hoy día en Google, no se compara en nada a lo que había en estos motores de búsqueda que si usted, a mi amigo, recién está saliendo de la universidad, seguramente no conoce o nunca ha visto estos buscadores. Pero los que ya tienen mi edad se acordarán con nostalgia cómo era el Yahoo de esos tiempos. Y no ayudaba mucho, la verdad, porque si tú ponías ahí el término beta, te salían como una especie de diccionarios donde te daban la definición, pero una hoja de cálculo, mayor información, no había en esos tiempos, ¿no? Inclusive, ahora si tú entras a Wikipedia, dan esta definición de beta. Mire, ve. Beta es una medida de la volatilidad de un activo relativo a la variabilidad del mercado, de modo que los valores altos de beta denotan más volatilidad y beta 1.0 es equivalencia con el mercado. No sé si se entendió algo. ¿Ah? Beta mide únicamente el riesgo sistemático, es decir, aquel riesgo que no es posible eliminar diversificando la cartera en distintos tipos de activos, de tal forma que un inversor que tiene su dinero concentrado en pocos negocios, por ejemplo, el socio fundador de una empresa que ha invertido allí la mayor parte de su riqueza personal, no encontrará el beta como una medida representativa de su riesgo, puesto que el mismo subestimará el riesgo específico. Yo no sé si esto le suena a chino cantonés, pero cuando uno le daba clic en el Yahoo o en el Altavista riesgo sistemático, aparecía cosas como esta de acá. El riesgo sistemático es el riesgo no diversificable y es un concepto de la teoría de carteras o de las finanzas modernas que describe el riesgo residual que no puede diversificarse aunque los valores individuales de la cartera estén óptimamente mezclados. ¿Qué les parece? ¿Qué más? El riesgo sistemático es en teoría la base sobre la que un inversor expresa su expectativa de rentabilidad ajustada al riesgo, ya que él y todos los demás agentes del mercado pueden eliminar el riesgo no sistemático mezclándolo habitualmente de modo que no tenga que ser remunerado. Esto a mí en esos tiempos, estimado amigo, si usted lo entiende, lo felicito, pero en esos tiempos a mí me resultaba que estaba pasando de chino cantonés a chino mandarín. No entendía nada de estas cosas. Pero tenía que hacerlo, tenía que estudiarlo, tenía que amanecerme a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque yo necesitaba determinar el WACC para este cliente y tenía que conversarlo con la gerencia, a ver si la gerencia estaba de acuerdo con el WACC utilizado para descontar los flujos de efectivo. Una vez que construí los flujos de entrada y los flujos de salida y los ajusté con el WACC, por fin tuve el valor presente. Y ese valor presente del centro comercial, ese valor presente de los flujos de efectivo, que se llama importe recuperable, ese gran valor, fue, como lo había predicho mi amigo,
ese aquel que yo le pregunté porque sabía más, como él lo dijo, fue que era mucho mayor que el valor en libros. ¿Y eso qué representaba? ¿Eso qué explica? Explica lo siguiente, que tengo una inversión en valor en libros, que los flujos de efectivo que me va a dar ese activo fijo son inmensamente mayores a la inversión. Esto es algo óptimo, algo bueno para el negocio, significa que se va a recuperar la inversión. Que justamente eso es lo que queríamos poner en nuestro informe para que los auditores de este cliente digan que hemos hecho el trabajo y que por lo tanto no hay que registrar ningún deterioro de elementos de propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto me costó hacer todo esto? Varias semanitas de amanecernos en la oficina con el equipo de trabajo, construir flujos, calcular WACC, leer una ingente cantidad de Red Bulls, no sabe usted. Cuando acabamos el trabajo, mi jefe me dijo, ven para acá, tú como jefe de equipo ven para acá, quiero leer tu informe, ¿verdad? Comenzó a leerlo y al ver la cantidad de páginas que tenía, me dijo, si fuera por cantidad, me parece que está bien. Si fuera al peso, me parece que está muy bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, me dijo, quiero hacerte algunas preguntas. Y mire las preguntas que me hizo. Me hizo las siguientes preguntas. Me dijo, a ver, Freddy, te voy a hacer... Primera pregunta. Agarró una hoja de trabajo y me dijo lo siguiente. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Me preguntó, Freddy, ¿cuál es el área no arrendada del centro comercial? ¿Cuál es el porcentaje del área no arrendada? Y yo le dije, mira, actualmente 5%, pero casi ya se va a terminar porque ese 5% ya está negociándose con unos nuevos arrendatarios, con unas nuevas tiendas. Y el año pasado estuvo en 15 y el año pasado estuvo en 20, pero ya está en 5 y en menos de un año ya no va a estar, va a haber 0% de lugares sin arrendar. Perfecto, me dice. Punto 1, utilización máxima, ¿no?, de los activos operativos. Otra preguntita, Freddy. La renta se factura en dólares, ¿verdad? Sí, le digo en dólares. ¿Y cómo está el tipo de cambio? Me dice. Yo le digo, el tipo de cambio. Bueno, puedes tú leer en mi informe, hay una hojita en la página 120, creo, hay una hoja del informe de la tasa de cambio de los últimos 5 años y puedes ver que la tasa de cambio está que sube todos los meses y todos los años. Para pena de los que tienen deudas en dólares. Muy bien, Freddy. Entonces, el dólar, la tasa de cambio, está ayudando al flujo de la empresa. Muy bien, punto 2. Punto 3, Freddy. Punto 3. Este año el centro comercial está cobrando dinero por el parqueo. Eso de pronto ha reducido la afluencia del público al centro comercial. Dice, ¿no? No, le digo, no ha reducido. Al contrario, se ha incrementado. En la página 130, Pedro mi jefe, puedes ver que ahí está un análisis del rate. Ellos hacen una especie tienen un indicador acerca de la frecuencia con la cual los vehículos entran y salen al centro comercial. Y esa frecuencia se ha incrementado. El ticket average se ha incrementado bastante, significativamente. Le dije, lo puedes ver en la página 135, le dije. Muy bien, me dice. Y luego me hace otra pregunta. Me dice, muy bien, Freddy. Ahora, otra consulta. Las tiendas ancla, ellas colaboran bastante con los ingresos del centro comercial porque se les factura una renta variable. ¿Sabes cómo está la evolución de las ventas de las tiendas anclas? Ripley, Saga. Pero por supuesto, digo, búscate en la página 93. Ahí está la evolución de las tiendas anclas. Cómo están que sube magníficamente la renta, los precios de las tiendas ancla. ¿Y por qué se incrementa? Porque hay mayores compras. No, ellos tienen mayores ventas y si las tiendas ancla tienen más ventas, el centro comercial le factura más renta variable. ¿Me dejo entender? Todo está amarrado. ¿Sí? Muy bien, ese incremento era significativo, creo que estaba en el 30% anual de incremento de ventas de las tiendas ancla. Muy bien, me dice, perfecto. Otra consulta, Freddy, tú que conoces el monstruo por dentro, tú que te paseas por el centro comercial, tú que te paseas por las tiendas ancla, ¿no?, que son Saga, que son Ripley, que son Falabella, ¿no?, esas tiendotas que te hacen recorrer el centro comercial. Ves los activos, ves los ascensores, ves las máquinas de refrigeración que hacen funcionar todo el aire acondicionado del centro comercial.
¿cómo está esa maquinaria? ¿Está en perfecto estado o está en mal estado? Y yo le dije, está en perfecto estado. Inclusive me he entrevistado con el jefe, con el gerente de operaciones, un ex oficial de la Marina, que tiene todo pulcramente en su sitio, ¿eh? Con planes de operaciones, con planes de riesgos, con planes de mantenimiento. Todo está, pero así, a la perfección. Le digo, muy bien, muy bien, muy bien. Luego de estas sencillas preguntas, luego de, mire, estas muy, muy sencillas preguntas, mi jefe tomó una hoja donde había anotado las preguntas y las respuestas que me había hecho y concluyó, en esta empresa no existen indicios de deterioro. En consecuencia, se acaba la evaluación y punto final. ¿Tú crees que mi jefe revisó mis hojas de trabajo? No sé si usted me está, se me está dejando, si me estoy dejando entender. Mi jefe lo único que hizo fue preguntarme si es que hay algún indicio, si es que hay algo que me indica en el negocio que se va a perder plata, que no se va a recuperar la inversión. Todas mis respuestas le decían que sí se va a recuperar la inversión. ¿Y qué dice la NIC 36? Que si es que no hay indicios de deterioro, no se hace nada, no se calcula valores presentes, no se calcula el WACC, no se toma la comparación con el valor en libros. Si no hay indicios de deterioro, simplemente se acabó la aplicación de NIC 36 y se concluye, en esta empresa no hay indicios de deterioro, punto final. ¿Cuánto tiempo le tomó a mi jefe? Media hora de conversación conmigo. ¿Cuánto tiempo me tomó a mí? 2 semanas de trabajo con sus amanecidas. ¿Y por qué? Porque no leí la norma, porque me guié de alguien que yo pensé que sabía. Dígame si a usted le ha pasado eso en la vida. Así que, colegas, cuando lo aprendí, y lo aprendí a la mala, dije, agarré mi informe, yo mismo lo llevé al tacho de basura. Ahí está, no sirve para nada. Por eso, colegas, a leer, que no es muy complicado, y espero que estas experiencias te hayan servido de algo y que vayas con confianza a la lectura de la norma.